está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Enigma número 3. Secretos de la inteligencia. Aún no conocemos todos los secretos de la inteligencia. Si en el apartado anterior tratamos los enigmas de la memoria, algunos estudios sugieren que la inteligencia guarda una relación con la memoria. Lo que se sabe es que en los fenómenos intelectuales actúan diferentes áreas del cerebro y varios mecanismos de pensamiento a la vez. No obstante, la inteligencia sigue siendo uno de los grandes enigmas del cerebro humano. Desde el punto de vista neurológico, tampoco existe una definición de inteligencia clara. Para precisar el concepto de inteligencia, se utilizan a menudo ideas asociadas a cómo se evalúa, pero en realidad no existe un esquema cerebral que pueda emplearse como definición de la inteligencia. La inteligencia en el cerebro se convierte entonces en una facultad casi abstracta, compleja y casi indefinible. No hace falta remontarse mucho más atrás. Si hace poco más de un siglo ni siquiera se conocía la existencia de las células nerviosas, ahora es ampliamente conocido que la creación de nuevas neuronas e incluso la regeneración de sus conexiones es posible en lugares concretos del cerebro. En 1962, Joseph Altman describió que el cerebro genera neuronas después del nacimiento y que esto continúa durante toda la vida. Esto supuso un gran avance en el campo de la neurociencia, algo que casi nadie se podía imaginar. Estaba establecido que eso de crear nuevas neuronas era prácticamente imposible, ciencia ficción, ya que antes de esto, lo que estaba aceptado era que el cerebro solo generaba neuronas durante el desarrollo embrionario. El descubrimiento de Joseph Altman ha sido controvertido desde entonces, especialmente porque una de las zonas del cerebro con propiedades para la generación de nuevas neuronas es el hipocampo, que es la zona implicada en el almacenamiento de la memoria precisamente. El hipocampo también está implicado en mediar en la generación y la recuperación de recuerdos. Por lo tanto, desempeña un papel vital en el aprendizaje y también en los procesos neurodegenerativos. Lo más importante de las nuevas investigaciones es que dicha neurogénesis del hipocampo adulto se produce en respuesta a diferentes factores ambientales. La neurogénesis adulta es por tanto la producción de nuevas células nerviosas en el cerebro adulto. Es un claro ejemplo del fenómeno de la neuroplasticidad que puede observarse en la mayoría de las especies de mamíferos, incluido el ser humano. La generación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto desempeña por tanto un papel importante en la capacidad cognitiva de los animales, incluidos el aprendizaje y la memoria. Pues bien, el ginseng rojo coreano es conocido desde hace mucho tiempo como una hierba medicinal con el potencial de mejorar el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, los mecanismos son todavía esquivos. Los ratones tratados con ginseng rojo en un estudio coreano realizado en 2019 mostraron que estos mejoraban significativamente sus capacidades de aprendizaje y memoria. Dicha mejora se debió posiblemente a que el ginseng potenciaba la neurogénesis del hipocampo. En este sentido, hasta la fecha se han podido demostrar más puntos relacionados con la neurogénesis, la inteligencia y la memoria. Uno de los puntos más llamativos es la conclusión de que los entornos y las situaciones novedosas y complejas potencian la generación de nuevas neuronas del hipocampo. Dicho de otra manera, podríamos afirmar que los retos y desafíos intelectuales a los que nos enfrentamos en nuestro día a día pueden volvernos más inteligentes, pero no solo por la experiencia, sino de forma física, de forma tangible. No solo es que nos hagamos más expertos, sino que realmente en nuestro cerebro aumenta el número de neuronas.
En este sentido se ha descubierto que la neurogénesis es necesaria para desplegar funciones cognitivas novedosas y complejas, por lo que el proceso se realimentaría. Cuantos más problemas novedosos resolvamos, mayor neurogénesis y por tanto mayor capacidad de resolver nuevos problemas. Supongo que no será esto un ciclo indefinido, pero me lleva a pensar que quizás esto explicaría por qué algunos genios parecen estar tocados con una varita mágica, porque parecen no tener límite en sus descubrimientos, o contrariamente quizás esto explicaría por qué, en mi caso por ejemplo, haber dejado de realizar tareas aparentemente sencillas como por ejemplo sumar de cabeza, me resultan algo que cada vez se me hace más cuesta arriba, como si sintiera un atontonamiento progresivo. Solo que con este tipo de estudios inquieta saber que este atontonamiento sea algo que va más allá de la pura falta de práctica, y que es algo más, realmente un cambio biológico. Sin adelantar acontecimientos, en el episodio del enigma de las emociones que veremos más adelante, hablaremos de cómo esta neurogénesis es posible incluso con otros factores, como el ejercicio físico que facilita la neurogénesis en el hipocampo y mejora la memoria, mientras que la interacción sexual aumenta la proliferación de células neuronales del hipocampo. Ahí lo dejo. Aunque, volviendo al ginseng, no quiero imaginarme una guerra intelectual atiborrando a soldados con ginseng y sometiéndolos a ejercicio físico, problemas irresolubles y prácticas sexuales interminables y continuadas, etcétera, etcétera, hasta convertirlos en verdaderas máquinas superinteligentes. En fin, voy a dejar de desvariar. Pero, ¿un mejor aprendizaje y una mejor memoria nos hacen más inteligentes? Puede que no, pero son pilares sobre los que la inteligencia se soporta, así que podríamos decir que ayudan bastante. Haciendo una comparación, una computadora con un excelente microprocesador, pero con una insuficiente memoria y un software poco eficiente, es fácil imaginar que generará cuanto menos unos resultados de procesamiento escasos. Porque cuando hablamos de inteligencia, hablamos de numerosos factores, todos conjuntamente, todos mezclados. No decimos que alguien es más inteligente porque sea capaz de hacer cálculos más rápido, porque también podría estar el que realiza tareas abstractas, o como cuando a alguien le colocamos un plano al revés y le cuesta, ubicarse. O la inteligencia relacionada con el arte. O incluso a veces podríamos relacionarla hasta con las emociones. Veamos algunas de las investigaciones al respecto. Al realizar la búsqueda en los buscadores de artículos científicos, si esta búsqueda no se realiza de forma específica, hemos encontrado que la mayoría de los artículos reportados tratan sobre la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial busca una analogía o copia lo más parecida posible de nuestro cerebro humano. Es decir, como si la inteligencia pudiera fabricarse, reproducirse e inventarse a sí misma. Como si el cerebro fuera un conjunto de CPUs que se controlaran a sí mismas y entre sí, sin una única unidad central de proceso. Como un programa informático programado por bloques u orientación a objetos, si aplicamos la analogía de la informática. En este sentido, los algoritmos de la inteligencia artificial son capaces de realizar fantásticas hazañas, pero siguen siendo enormemente ineficaces en comparación con la capacidad del cerebro para, por ejemplo, resolver problemas que no han sido definidos explícitamente. ¿Cuál es el secreto entonces que la evolución de la inteligencia humana ha desvelado? La generalización es una respuesta, pero hay algo más. El cerebro no resuelve directamente los problemas difíciles, sino que es capaz de refundirlos, de recrearlos, de transformarlos en problemas nuevos y más manejables. Algunas investigaciones se han centrado en proponer un modelo en el que las funciones cognitivas superiores interactúan profundamente con el aprendizaje. Todo esto lo realizan con el aprendizaje por refuerzo. O quizás se entienda mejor si decimos por machacar y machacar una y otra vez sobre la misma cosa, simplificando los problemas complejos y fomentando un aprendizaje más eficiente.
como si fuéramos aprendiendo por bloques poco a poco sobre la misma cosa y al final conseguir un conjunto más sólido, más uniforme, una inteligencia basada en la simplificación. Pero, ¿cuál es la base neurobiológica de la inteligencia humana? Recientemente, en 2019, en Frontiers in Human Neuroscience, reafirma que los cerebros de algunas personas parecen ser más eficientes que los de otras. ¿Cuántas veces tuvimos al lado de nuestra mesa un compañero que desafiaba incluso las respuestas del profesor, cuando los demás no habíamos entendido ni siquiera la pregunta? Sin entrar en los diferentes tipos de inteligencia, en los que algunas personas terminan sus estudios de filología cuando otros apenas han aprobado algunas asignaturas de su ingeniería, o a la inversa, entender los fundamentos biológicos de estas diferencias es de gran interés para la neurociencia básica y también para la neurociencia aplicada. De alguna manera, el secreto debe estar en las células de nuestro cerebro, con las que pensamos. Sin embargo, en la actualidad, las investigaciones sobre la neurobiología de la inteligencia se divide entre dos estrategias principales. Por un lado, los estudios de imágenes cerebrales investigan la estructura y la función macroscópica, es decir, a gran nivel, a gran escala del cerebro, para identificar las áreas cerebrales implicadas en la inteligencia, mientras que por otro lado están los estudios de asociaciones genéticas, que pretenden señalar a la genética como la responsable asociada a la inteligencia. Yo me inclino por una combinación de ambas, para ir a lo seguro. Pero lo cierto es que no se sabe casi nada sobre cómo se relacionan las propiedades de las células cerebrales con la inteligencia. Sin embargo, la aparición de la transcriptómica y la neurociencia celular, relacionadas con la inteligencia, podrían proporcionar una tercera estrategia y salvar la brecha entre los genes identificados o relacionados con la inteligencia y la función y estructura del cerebro. Los últimos avances en la búsqueda de las bases biológicas de la inteligencia han utilizado en particular la reciente disponibilidad de muestras muy grandes, con cientos de miles de individuos que han impulsado emocionantes avances en la genética de la inteligencia. Además, algunos primeros estudios muestran la existencia de poblaciones específicas de células cerebrales que se asocian con la inteligencia. Algo similar a lo que, si recordamos, ocurría con la memoria. También se ha destacado cómo los genes específicos que se han identificado generan propiedades celulares asociadas a la inteligencia y pueden en última instancia explicar la estructura y la función de las áreas cerebrales implicadas. De este modo se va allanando el camino para una comprensión celular de la inteligencia, como un andamiaje conceptual para entender cómo la gran constelación de genes identificados beneficia a las funciones celulares que sustentan la inteligencia. Entre todos los avances, puede que sin miedo a equivocarme sea la resonancia magnética funcional la que está ganando rápidamente terreno como técnica no invasiva de neuroimagen. No invasiva refiriéndose a que no daña, como si recogemos una muestra, por ejemplo, directamente del cerebro. Este método de la resonancia magnética funcional permite captar imágenes del cerebro humano en tiempo real, mientras el sujeto realiza una tarea cognitiva. Por ejemplo, mientras está pensando, mientras está leyendo, mientras está viendo una película, etcétera, etcétera. Esta área de investigación está aún en pañales, pero tiene inmensas posibilidades de explorar todos los secretos del cerebro humano, como la inteligencia y los procesos del pensamiento. Kavita Dorai explica en un trabajo publicado en la India en 2019 la física que subyace al método de la resonancia magnética funcional y describe varios estudios que utilizan la resonancia magnética funcional para explorar distintas facetas del cerebro humano, como el aprendizaje de las matemáticas y las profundas conexiones entre la música y los procesos cognitivos. Mientras que la resonancia magnética funcional muestra que las tareas lingüísticas se correlacionan con la actividad neuronal en un punto concreto del cerebro,
Por ejemplo, ¿se puede decir que el cerebro se ilumina debido al procesamiento del lenguaje? ¿O solo se debe a prestar mucha atención a la pantalla del ordenador? La solución a este dilema parece ser la construcción de modelos de redes cerebrales que correlacionan los datos recogidos por la máquina de resonancia con las propias redes cerebrales. Este es precisamente el objetivo del proyecto Conectoma Humano, un esfuerzo de investigación de 40 millones de dólares financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Otro problema tiene que ver con la tecnología actual de resonancia magnética funcional, la relación señal-ruido, que es bastante pequeña, por lo que ahora se está intentando utilizar campos magnéticos más grandes. Es decir, se está intentando mejorar la técnica para que, si ahora las capacidades ya son sorprendentes, en el futuro sean extraordinarias. Además, es un reto para los investigadores que la resonancia magnética funcional sea una técnica útil para los médicos. Por ejemplo, si un médico quiere diagnosticar la depresión de un adolescente o averiguar si un fármaco funciona para controlar la esquizofrenia, ¿puede utilizarse la resonancia magnética funcional para estos diagnósticos de la misma manera que ya se utiliza la resonancia magnética por imágenes? Siendo esta última la tecnología hasta ahora utilizada. Un paso adelante en esta dirección sería que los investigadores de la resonancia magnética funcional construyeran una amplia base de datos de escáneres cerebrales, con datos de un gran número de personas con diferentes enfermedades, así como bases de datos de individuos sanos que, estadísticamente hablando, sean normales, es decir, entren en la normal estadística, con diferentes edades, con diferentes géneros, diferentes razas, etcétera, etcétera, para comprobar que todos estos datos aporten, digamos, un diagnóstico rápido y seguro, es decir, que te hagan un escáner con la resonancia magnética funcional y automáticamente den el diagnóstico de ciertos grupos de enfermedades solo con ver esta imagen, o incluso se me ocurre que en la prevención. Sin embargo, esta tecnología promete convertirse en una tecnología líder en la exploración de cuestiones científicas relacionadas con el cerebro e incluso con la conciencia. En 2015, Rossi y Atanasio publicaron un estudio en el que afirmaban que no puede cuestionarse que en los últimos años estas nuevas técnicas de análisis hayan permitido obtener una gran cantidad de información a nivel neurocientífico. Pero no debe subestimarse el trabajo filosófico sobre los fenómenos cerebrales, y su explicación deberá ser muy sensible a los parámetros precisos de estos hallazgos experimentales. Es decir, no somos ni nuestras neuronas, ni nuestros genes, ni tampoco nuestras conexiones nerviosas. Por partes, la neurona no es un sujeto de conocimiento que por ella misma sospecha antes de creer. Nuestros genes, aunque tengamos células especializadas como las neuronas, no tenemos células realmente especiales, sino que son lo que los genes dictan que sean. Y en cuanto a las conexiones nerviosas, no somos una sala de control electroquímico. Nuestro cerebro no es computacional, porque la neurona cambia con cada conexión, modificando a su vez la arquitectura de las conexiones. No es una computadora, ya que la computadora necesita ser modificada si queremos obtener un comportamiento determinado. Por ejemplo, mucho más exigente en recursos de hardware y de software. Tenemos como que programarla, decir a la computadora cuál es lo que tiene que hacer. Pero no, la inteligencia es como que piensa por sí misma, aunque parezca redundante. Las neuronas y en general el cerebro está sometido a un proceso material de cambio en las conexiones, que podría explicar cómo la simple materia cerebral se convierte en un pensamiento, digamos, de orden superior. No somos cerebros en una caja, porque estamos inmersos en un entorno sociocultural en el que la experiencia del día a día, de todas las cosas que hacemos a lo largo de la vida, nos moldea mediante un proceso darwiniano de destrucción-selección, creativa, y otra vez destrucción-selección, y cambios y diferentes opiniones. Y no es lo normal que una persona a lo largo de su vida piense igual, incluso de que tenga la misma inteligencia en diferentes etapas de su vida. Por tanto, somos nuestro conectoma.
El término conectoma fue acuñado en 2005 por Olaf Sporns para referirse al mapa integral, o un mapa de las conexiones entre las neuronas de nuestro cerebro, cada uno el nuestro, único y por ahora intransferible para cada uno de nosotros. Y este conectoma parece ser nuestra identidad, una forma mixta material-mental, podríamos decir, o más bien un conjunto de intenciones, pero de intenciones que se transforman posteriormente en acciones. Los resultados de recientes estudios experimentales confirman este punto de vista. La potenciación del razonamiento abstracto en las nuevas tareas de resolución de problemas hace que la inteligencia sea fluida, que no dependa directamente de nuestra experiencia, de nuestro bagaje histórico evolutivo. Un proceso que podría definirse como codificación de valores, lo que Darwin llamó razones olvidadas. El estudio, por tanto, de la inteligencia global refuta o reafirma la hipótesis de que las capacidades cognitivas superiores están relacionadas con conexiones altamente y permanentemente conectadas, valga la redundancia. Nuevamente, esto me recuerda a lo que sucedía con la memoria, conexiones permanentemente utilizándose. Y es que la inteligencia depende en gran medida de la memoria, si es que no son la misma o parte de la misma cosa. Imaginemos que tuviéramos en el cerebro todo el conocimiento existente actualmente en Internet. ¿No podríamos decir que somos más inteligentes? Por el contrario, el nivel de inteligencia está correlacionado con la capacidad de transferir la información a zonas distintas del cerebro, mediante conexiones débiles, que son flexibles y adaptables. Esto demuestra que el secreto de la inteligencia reside en la plasticidad de los procesos de adaptación, en la plasticidad del cerebro, o sea, en la capacidad de incorporar en el presente todas esas variables de la historia pasada de la mente. Es decir, una mente cerebral flexible, como todo lo que hemos aprendido se puede ir transfiriendo de unas zonas a otras, adaptando, cambiando en el propio cerebro. Como podemos observar, la neurociencia abarca ahora teorías plausibles en muchos ámbitos, incluida la mente, especialmente desde que el peso de las pruebas indica que los procesos mentales son realmente procesos del cerebro. En resumen, la inteligencia y la mente no son una entidad no física, es decir, tienen una base totalmente física que se puede tocar. Manteniendo esto en consideración, se sabe que en la adaptación a nuevas tareas se producen numerosos cambios cuantitativos y cualitativos, o sea, de cantidad y de calidad, en el sistema nervioso central, ya desde el propio nacimiento. En este contexto, la relación entre la madre y su bebé durante los primeros años de vida desempeña un papel fundamental en la maduración del cerebro, como nos podemos imaginar. Las interferencias durante esta fase pueden inducir déficits en el desarrollo emocional, social o intelectual del sistema nervioso central. Por eso, tanto énfasis en muchos casos incluso con la alimentación del bebé, con la exposición a los factores ambientales o incluso hasta con la forma de tratarlos. Recuerdo que de pequeño me consideraba como más inteligente del tratamiento que tenía a mi alrededor. Recuerdo entender perfectamente muchas de las frases que utilizaban, entendía mejor de lo que las personas de alrededor me consideraban. No sé, cuando tratamos a los niños a veces pensamos que no se dan cuenta y en mi experiencia personal creo que se dan más cuenta o nos damos cuenta más de lo que se considera nuestro estatus de inteligencia para esa edad tan pequeña. Y cualquier pediatra podrá confirmarnos que efectivamente incluso en bebés de 6 meses se enteran de muchas más cosas de las que aparentemente podríamos imaginar. Del mismo modo, se ha demostrado que el uso indebido de drogas atenúa la maduración neuronal. Por drogas no hay que entender solo las drogas que se utilizan de forma lúdica, sino también psicofármacos, cualquier tipo de producto químico que pueda venir en la alimentación, etcétera, etcétera, o incluso en el ambiente. Pues, como decía, atenúan la maduración neuronal, lo que crea nuevas asociaciones entre vías y redes neuronales que en origen eran independientes. Como si viviéramos en un remoto valle incomunicado y de repente empiezan a aparecer o empiezan a abrirse numerosas carreteras o
vías de tránsito para que podamos desplazarnos a las principales redes y de ahí a todo el mundo. Como si de repente se va la corriente eléctrica y al reactivarse otra vez el módem o el router tenemos acceso a todo Internet. También se sabe algo tan asombroso como que el dolor de larga duración inicia cambios tanto en el sistema nervioso periférico como en el central, o que enfermedades como la depresión van podando ciertas partes del cerebro hasta, digamos, reducirlo, inhabilitándolo. Sin embargo, se puede proteger a los pacientes contra estas desregulaciones mediante una terapia aguda o preventiva. Todas las adaptaciones en el sistema nervioso central mencionadas están relacionadas con enormes mecanismos de plasticidad neuronal. Como consecuencia de las nuevas informaciones que llegan al cerebro, puede alterarse la liberación de neurotransmisores, lo que sucede en enfermedades como la depresión, que se administran normalmente por vía oral, así como alterarse el tipo y el número de sus receptores en las membranas sinápticas. Se puede iniciar la traducción de los genes y sintetizar nuevas proteínas. En algunos casos puede que esto llegue a revolucionar de tal forma la neurociencia que nos habilite para paliar todas estas grandes pandemias. En definitiva, se ha probado la existencia de numerosos mecanismos de plasticidad neuronal. Tanto se adapta nuestro cerebro que puede autoconsumirse a sí mismo, como si tuviera un comportamiento de canibalismo, instintivamente inducido. Si las neuronas no pueden obtener la glucosa, que es el alimento que requieren para subsistir, es como la energía necesaria de las neuronas, se puede desencadenar incluso un proceso de muerte celular por autofagia, es decir, se consumen a sí mismas obteniendo así la energía que necesitan, obteniendo la energía de sí mismas hasta morir. Y esta plasticidad puede llegar hasta puntos increíbles desconocidos hasta ahora. Cada área del cerebro se asocia con una función específica, pero esto se puede reorganizar por completo. En un estudio pionero realizado en 2016 por Glasser como primer autor, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington han elaborado un moderno mapa universal del cerebro humano que propone un total de 180 áreas por hemisferio cerebral, 97 de ellas desconocidas hasta entonces. Desde una edad temprana, todos tenemos que aprender a vivir en un mundo lleno de números. A los neurobiólogos les ha fascinado intentar comprender cómo los niños pequeños aprenden a procesar las tareas numéricas y de cálculo. En concreto, las tareas numéricas implican un juicio sobre números, pero no requieren un cálculo formal, como la multiplicación o la suma. Las tareas de cálculo, por el contrario, requieren la aplicación de reglas de operación a los números, como la aritmética, en las que hay que hacer cálculos específicos. Se han realizado varios estudios de resonancia magnética funcional en niños para descubrir qué partes del cerebro están implicadas en este tipo de tareas. Curiosamente, la anteriormente mencionada resonancia magnética funcional ha demostrado que la antigua distinción entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro para el procesamiento verbal analítico y para el procesamiento visual espacial no es una distinción tan estricta, y que ambos hemisferios se activan para ambos tipos de tareas, independientemente, es decir, se utiliza el cerebro en ambos hemisferios tanto para las tareas verbales como para las visuales espaciales. Lo que los estudios de resonancia magnética funcional han demostrado son distinciones más finas entre los dos hemisferios del cerebro humano. El hemisferio izquierdo se activa en las tareas de procesamiento mental y de atención, en las tareas de procesamiento analítico o en las tareas novedosas, esas en las que se implica esfuerzo y la resolución de problemas, mientras que el hemisferio derecho se activa con el procesamiento automatizado, sobreaprendido, que entra en juego cuando las tareas son muy fáciles o muy difíciles, dicho de otra manera. Por ejemplo, conducir. Además, se ha demostrado que después de 8 semanas de tutoría matemática de recuperación, 1 a 1,
Hay cambios generalizados en la actividad cerebral de los niños y en las habilidades matemáticas, especialmente de los niños con enfermedad MLD, que afecta al sistema nervioso y que la mejoran significativamente, y no hay diferencias en las imágenes cerebrales de resonancia magnética funcional de estos niños en comparación con los niños que no tienen la enfermedad. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Solo soy un matemático. A veces la persona a la que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina.